Buenos días, chicos. Buenos días. Pues como les comentaba el día de ayer iniciamos, hoy vamos a terminar con lo correspondiente a el repaso para su examen de matemáticas que va a ser el día de mañana viernes. Vamos a hablar un poquito de todos los temas que estuvimos viendo. Entonces, les pido por favor de su atención. Recuerden que las diapositivas, si las quieren revisar, las encuentran en los videos. Recuerden que la ventaja aquí es que ustedes pueden regresar y ver el video que les guste, que les llame la atención. Yo en este video voy a tratar de hacerlo más explícito y dar los puntos clave que ustedes necesitan para su examen. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, voy a empezar. El primer tema que estuvimos abordando fue lo de la expresión algebraica, tabular y gráfica, correspondiente también a la parte de variación lineal. Entonces voy a arrancar con eso. Vamos a empezar. Te voy a mostrar un ejemplo para que veas de lo que hablamos. Dice, la tabla muestra el costo que se debe pagar por un boleto de lotería. X representa los boletos. Un boleto, dos boletos, 5 boletos, 10 boletos y 30 boletos. Yo no conozco el precio de uno, pero sí sé que 5 boletos valen 300 pesos. Por 5 boletos se pagarían 300 pesos. Yo con estos valores puedo deducir el precio de uno. ¿Cómo? Ya lo sabes, haciendo una división. Al dividir 300 entre 5, yo puedo conocer que el precio de un solo boleto es de 60 pesos. Si yo quisiese comprar 2 boletos, basta con que multiplique 60 por 2 para saber que por 2 boletos pagaría 120 pesos. Y si yo quisiera comprar 30 boletos, bastaría con que multiplicara 30 por 60. Quiere decir que en total yo pagaría 1,800 pesos. Así como para comprar 10, pagaría 600 como se ve aquí arriba. Y 60 por 5 son 300. Quiere decir que el costo de un solo boleto es de 60 pesos. Y esto de aquí es una representación tabular, o sea, en forma de tabla. Por cada boleto se pagan 60 pesos. En la expresión algebraica, yo tengo lo siguiente. Recordemos que X son los boletos y Y es el precio, por eso le puse con signo de pesos aquí abajito. Entonces, para saber cuánto se paga por una cantidad de boletos, o sea, Y el precio, yo multiplico 60 por el número de boletos. 60 multiplicado por los boletos. Porque X vale, X representa los boletos. Para saber el costo que voy a pagar, debo de multiplicar la cantidad de boletos por 60. 5 por 60, 300. 10 por 60, 600 y así sucesivamente. Y por último viene la representación gráfica. Esta representación gráfica representa el problema anterior. ¿Cómo podemos comprobar que lo representa? Pues porque, bueno, X, que son la línea horizontal, y Y, que es la línea vertical. Por un boleto, yo pagaría 60 pesos. Por 5 boletos, yo estaría pagando 300. Aquí vendría siendo 300 porque es entre el 200 y el 400. ¿Se observan? Por 10 boletos, yo estaría pagando 600. Por 30 boletos, 1,800. Por lo tanto, se cumple la relación. Estas tres representan el mismo problema. ¿Qué es la variación lineal? Cuando se forma una línea recta en la variación, como se ve aquí. ¿Por qué se genera esta variación en línea recta? Porque el precio no cambia.
Cada boleto cuesta 60, ni más ni menos. Es un valor constante. Entonces, en base a eso, vamos a empezar. Dice que Tamara vendió material para reciclar. Considera los datos de la tabla y escoge la cantidad. Por vender 30 kilos de cartón, Tamara recibió 13.50. Porque cada kilo de cartón vale 45 centavos. Entonces, 45 centavos por 30, que es la cantidad de kilos, me dice que se pagaría 13.50 pesos. Igual en el siguiente. Para recibir 18 pesos, pues obviamente Tamara llevó 60 kilos, porque 60 multiplicado por el precio del periódico, que son 30 centavos, 60 por 30, me da 18 pesos. Si tú observas, la relación es exactamente la misma. Siempre el costo se mantiene constante. No importa si yo llevo 1 kilo o 10 kilos de periódico, siempre me van a pagar lo mismo por 1 kilo. No importa si yo llevo 1 kilo de cartón o 10 kilos, cada kilo va a costar 45 centavos. Quiere decir que si yo creara una gráfica, esta sería lineal, porque el valor nunca cambiaría. Por ejemplo, dice, señala la razón de cambio de la variable dependiente. De estas 4 gráficas que están aquí, ¿cuáles mostrarían una variable lineal? Esta. Hay una razón constante y también en esta de acá. En esta hay una razón constante y en esta también. En esta no y en esta tampoco. ¿Cómo lo puedo deducir? Porque aquí la línea se mantiene recta. Quiere decir que uno de los valores siempre es constante. En este tipo de gráficas hay una variación que la vuelve irregular porque uno de los valores cambió. Igual en esta de aquí. Primero llevaba un valor constante y luego a partir de un punto, a partir del 3, empezó a subir más. Quiere decir que perdió constancia. Quiere decir que no es una variación lineal. Entonces, para tu examen es importante que sepas identificar cuando una gráfica es lineal o cuando presenta variación lineal. Y decíamos que es cuando se forma por una línea recta, ya sea ascendente que sube o descendiente que baja. Y se clasifica la carga de trabajo de cada mesero después de 2, 3, 5 y 7 horas. Por ejemplo, ¿cuál será proporcional y cuál no? Vamos a ver rápidamente. En 2 horas 10, en 3 horas 15, en 5 horas 25 y en 5 horas 35. Aquí sí hay una variante de proporcionalidad. Cada hora él hace 5 mesas más. Entonces mesa A. Pero por ejemplo, aquí esta persona no, porque a partir de cada hora hace 6 aquí. Pero a partir de aquí a acá debió haber hecho 12, porque pasaron 2 horas, cuando realmente su incremento solamente fue de 7. No hay constancia, por lo tanto la B es inconstante. Recuerda, constancia es que los valores se repitan seguido. Ahora, ¿qué podemos relacionar con esto? La sucesión numérica. Como ya vimos en los temas pasados, la sucesión numérica ocurre cuando hay un orden en los números. Por ejemplo, un conjunto de números naturales sería 1, 2, 3, 4, 5. Llevan una sucesión. Un conjunto de números pares podría ser 2, 4, 6, 8, 10. Si tú observas, aumentan en un mismo valor. Esta aumenta de 1 en 1 y esta aumenta de 2 en 2. 2, 2, 2, 2. Quiere decir que hay una variación constante. Eso es una sucesión numérica. Una sucesión en la que se mantiene una constante que permanece durante todo el problema. Dice, a cada uno de los números que forman una sucesión se le llama término, elemento o miembro. Por ejemplo, el término 1,
que es el primero con el que iniciamos, el 2, el 3, el 4 y el 5. El siguiente término sería el 6 y así posteriormente. Observa el siguiente conjunto de números, 3, 5 y 7. ¿Cuál sería el décimo valor de esta sucesión? Primero, va aumentando de 2 en 2. 2, 2. Por lo tanto, el cuarto término sería 9. El quinto término sería 11. El sexto término sería 13. El séptimo término sería 15. El octavo término sería 17. El noveno sería 19. Y el décimo término, o el término número 10, sería 21. Dice que hay una manera sencilla de saber qué número ocupa cualquier sucesión construyendo una fórmula. Si recuerdan, vimos una fórmula. ¿Cuál era esta fórmula? La siguiente. Necesito que la aprendas. AN es igual a término inicial más n-1 multiplicado por la diferencia. Siendo que el AN es el término que yo quiero conocer. A1 es el primer término de la sucesión. El primer término que tenga la sucesión. Si recuerda la sucesión anterior, el primer término era 3. N es la posición que ocupa el término. Por ejemplo, aquí en este caso el término que buscábamos era el número 10. Y D es la diferencia, la que separa un número del otro. En el ejercicio anterior era 2. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver el ejercicio anterior. El término inicial era 3. Es el primer número de la sucesión. Hay que identificarlo. La diferencia es de 2, porque aumentaba de 2 en 2. Y el número que yo estaba buscando era el número 10, el décimo término. Utilizando la fórmula de AN es igual a A1 más N-1 por D, sustituyo. En vez de A1 pongo 3. En vez de N pongo el 10. Y en vez de D pongo el 2. Entonces, según la jerarquía, iniciamos con los paréntesis. 10 menos 1 son 9. Y luego multiplicamos. 9 por 2, 18. Y 18 más 3, 21. El décimo término de la sucesión, si recuerdas, habíamos dicho que era el 21. Y así podríamos obtener cualquier otro. Voy a poner un ejemplo. Si yo quisiera el término número 30, ¿de acuerdo? Si yo quisiera el término número 30, sería 3 más 30 menos 1 por 2. 30 menos 1 son 29. 29 por 2 serían 58. Y 58 más 3 serían 61. Por lo tanto, el término número 30 de la sucesión sería 61. Eso es lo referente a sucesiones numéricas. Recuerda aprenderte la fórmula y utilizarla sustituyendo los datos. Término inicial, diferencia y el número de la sucesión. Congruencia de triángulos. Otro tema que vimos era cómo identificar cuando dos triángulos son congruentes. Decíamos que la congruencia implicaba que estos dos triángulos tuvieran las mismas medidas y el mismo tamaño. Lados iguales y el mismo tamaño. Y que sus ángulos fueran iguales. Este es el símbolo de la congruencia. Yo puedo decir que dos cuerpos geométricos son congruentes cuando todos sus lados miden lo mismo y además sus ángulos son iguales. Por ejemplo, el caso que tú ves aquí abajo. Decíamos que las partes que son iguales les llamamos homólogas. Por ejemplo, estos dos triángulos de aquí son congruentes. ¿Por qué? Sencillo. Este ángulo es igual a este. Este ángulo verde es igual a este de acá. Y este rosa es igual a este de acá. Este lado es igual a este.
este otro a este de acá y este a este. No importa la posición puede cambiar, lo que importa es que las dimensiones sean iguales, son congruentes. Por ejemplo, no confundir con la semejanza. En la semejanza los cuerpos pueden tener la misma forma, pero el tamaño es distinto. Misma forma, tamaño distinto, ¿lo ves? En la congruencia tienen que ser completamente iguales. Los criterios de congruencia que vimos eran 4, pero me voy a concentrar especialmente en 3. LLL, que sus 3 lados midan igual. Si los 3 lados miden lo mismo, yo puedo dar por hecho que las dos figuras son congruentes. No ocupo revisar los ángulos. Si yo puedo comprobar que sus 3 lados miden igual, son congruentes. L a L. Si están sus dos lados y el ángulo que está en medio también mide igual, yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes, aunque no conozca las demás dimensiones. Y ALA, dos ángulos y un lado. En pocas palabras, si tú conoces 3 lados de un triángulo, son congruentes. Si puedes deducir que sus dos lados son iguales y un ángulo también, son congruentes. Si puedes deducir que dos ángulos y un lado también son iguales, quiere decir que las figuras son completamente congruentes, aunque no conozcas el resto de medidas. Y así identificar, por ejemplo, en el primer caso, estos dos triángulos son congruentes porque tienen dos lados iguales y un ángulo. En este caso, los 3 lados miden lo mismo, 20, 7 y 7, son congruentes. ¿Lo ves? Y por último, volumen. Recordar que el volumen es el espacio total que ocupa un cuerpo. Todo el espacio que ocupa un cuerpo. Recuerda que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Las unidades de medición del volumen son el decímetro cúbico, el metro cúbico, el centímetro cúbico, entre otros. Por ejemplo, yo podría decir que el volumen de una maleta es de 70 centímetros cúbicos, que es el espacio que ocupa. Esta maleta solo podría ser introducida en un cajón de avión, por ejemplo, que mida más de 70 centímetros cúbicos. Si mide menos, no va a caber, porque tiene más espacio, ocupa más espacio del que tiene permitido. Recordemos que se mide por la cantidad de unidades cúbicas que caben dentro de él, como en este cubo. Caben 10 cubos en horizontal, 10 cubos en vertical y 10 en profundidad, por lo tanto 10 por 10 son 100, por 10 son 1000. 1000 centímetros cúbicos. Recuerda lo que decíamos sobre el volumen, cantidad de unidades que caben en él. ¿Cuál es el volumen de este cubo? 6 centímetros cúbicos, porque tiene 6 cubos de 1 centímetro cúbico cada uno. Igual con los ejercicios anteriores. Recuerda que si tienes dudas, puedes ir a revisar tu material, toda la información que te he dado en los videos previos. Un prisma es un cuerpo geométrico que tiene dos caras y tiene unas dimensiones, largo, ancho y alto, como lo puedes ver aquí. Si yo obtengo el área de la base de un prisma, que sabemos que el área de la base de un cuadrado se obtiene lado por lado, en este caso, por ejemplo, si yo saco, si yo saco el área de la base, sería 4 por 4, 16. Y multiplicado por la altura, que en este caso es 8, 16 por 8, me daría el volumen del cuerpo geométrico. Chicos, pues con esto es todo lo que es correspondiente a lo que va a venir en su examen. Por favor, lean, estudien, prepárense. Mañana presentan matemáticas. Échenle muchas ganas, suerte y que tengan bonito día. Hasta mañana.